de poder tener estos momentos. Porque yo te digo, hija, que las personas que nos están viendo, las que nos están escuchando, eh, esto no se trata de culpar a nadie. Aquí no hay culpables. Aquí todos somos responsables. Pero hay momentos de la vida en que no teníamos idea de lo que estaba sucediendo. Hablo por mí. Yo no sabía lo que a mí me estaba pasando. Hoy por hoy estoy en un momento de mi vida que no lo cambio por todo el oro del mundo. Estoy plena. Mami, contemos el tema de la culpa, porque, ¿sabes por qué? Me parece muy lindo que lo hayas tocado y como lo dijiste, a ver, mm, realmente pues la etapa edípica mía fue muy compleja, porque yo nunca superé, siento que elaboré muy mal mi Edipo, ¿cierto? No sé por qué, pero siempre tuve un amor, pues, reconocido mundialmente hacia mi papá, Total. ¿cierto? Un amor que antes de que él falleciera me hizo sufrir mucho. ¿Por qué? Porque sufrí mucho pensando y contemplando el día que él me faltara. Pero bueno, esa es otra historia. Y me parece, mami, muy lindo que contemos que es que las mamás muchas veces desde esa inconsciencia tan enorme que tenemos, señalamos a nuestros hijos, somos las hechiceras número uno cuando los señalamos, cuando les decimos es que vea, es que usted no me quiere, es que su papá, es que su mamá. Eh, o sea, estas conversaciones se trata de eso, de que informemos a esas madres porque yo soy mamá y me he equivocado muchísimas veces y he tratado de corregirme y ojalá cuando yo hubiera tenido a mi hijo, tú y yo hubiéramos tenido una relación como la que tenemos hoy en día porque te necesité mucho, pero estaba miope porque porque funcionaba a través del ego, por muchas cosas, porque no entendía muchas otras. Pero de eso se trata estas conversaciones, de que esto que mi mamá y yo estamos hablando sirva para que las madres en el momento que lancemos esos hechizos hacia nuestros hijos, seamos conscientes de qué les estamos diciendo, de a dónde los estamos llevando. Porque cuando mi mamá me decía eso, realmente yo lo creí. Una época, no es que yo duré casi que les puedo decir hasta hace no, muy poquito, donde yo creía que realmente yo no la quería a ella y solo quería a mi papá. Pero además es muy complejo porque, a ver, me aterra puede ser la víctima, ¿cierto? Pero hay una realidad. Todos somos víctimas de víctimas. Por eso es tan importante tener estas conversaciones serias, honestas, desde una experiencia real, porque, porque uno no hace las cosas porque sí, uno las hace por la falta de conciencia. Entonces había otra cosa más compleja que el hecho de yo sentir que solo quería a mi mamá y que a mi papá y que no quería a mi mamá. Y era la responsabilidad y la culpa con Dios. Que yo les digo una cosa, eso sí es doloroso, mamá. Eso sí hace mella en uno. Eso destruye el autoestima. Eso destruye las relaciones. La batalla interna que uno tiene que librar para andar con ese bulto en la espalda, para andar con esa culpa. Son muchas batallas las que hay que librar. Yo por muchos años pensé que siempre me sentí una mujer sucia. Empecemos por ahí. Porque siempre me sentí sucia. Porque no te quería. Porque solo quería a mi papá. Al ser sucia, toda la vida me sentí en pecado. No merecedora. Yo me autodestruía y de muchas maneras me autodestruí con la alimentación, con mis pensamientos, con mis relaciones. Entonces es un tema de verdad que es doloroso, pero que cuando llega uno a este nivel es muy bacano
y es muy hermoso compartirlo de la manera que nosotros lo estamos compartiendo. ¿Qué pasa cuando venimos de una sociedad o de un pueblo o de una familia supremamente católica, supremamente conservadora? Pasa todo esto. Y eso no tenía nada que ver con Dios. Y lo vine a entender, te lo digo pues que hace 3 años, cuando murió mi papá. Yo creo que la muerte de mi padre fue mi despertar espiritual. Porque mi papá y tú sembraron eso en mí, pero la partida de él me hizo ser de verdad merecedora, porque ahí fue cuando yo entendí que Dios me amaba, por haberme dado un cuidador como el que me dio durante tantísimos años. Entonces mira que es muy complejo batallar con todos esos fantasmas. Eran por acá unos soldados batallando con otros y por acá otros. Es una guerra interna. Una guerra interna muy dolorosa, una guerra interna que hasta donde nosotras queramos puede ser destructiva o por el contrario, de verdad, un despertar espiritual. Vea, hija, lo que pasa es que nosotros, digo nosotros porque mi mamá a mí me enseñó desde muy niña todo lo de la iglesia, porque mi mamá fue iglesiera toda la vida y todavía. Y uno de los mandamientos era honrar a padre y madre. Entonces, que si la mamá lo iba a castigar a uno, entonces uno no podía correr porque la tierra se lo tragaba. Que porque era el diablo el que estaba ahí cuando uno salía corriendo. Que si yo le contestaba a mi mamá, entonces el diablo era el que siempre iba a estar ahí. Nunca hablaron de Dios, pero entonces cuando ya uno se da cuenta de que, cuando dicen, el que no es buen hijo con la mamá, no es buena gente con nadie, ¿sí? Y cuando la mamá te dice que no eres bueno con ella, imagínate. Entonces cuando la mamá le dice... Y cuando la mamá le dice a uno, es que usted a mí no me quiere, usted prefiere a su papá y no a mí. Entonces, uno inconscientemente... Sí, es falta de conciencia. Sí, inconscientemente genera culpa. Y desafortunadamente en el ser que uno ama desinteresadamente. Porque siempre en una familia los que sufren son los hijos. Siempre. Y ahora que nos estabas contando sobre eso, ¿sabes en qué pensé? O sea, cuando estábamos hablando del tema de Dios y de la religión, que son dos cosas totalmente diferentes. Me llevaste a ese pasado donde yo sentía siempre que mi lado derecho, acá estaba el ángel y acá el demonio. Y desde ahí era donde yo me sentía sucia, porque sentía que el diablo rojo con cachos y tridente era el que predominaba en mí. Sí. Y era el que desplazaba supuestamente a este angelito que yo tenía. Es que uno llega a una bancarrota espiritual, uno es analfabeta espiritual. Porque imagínate, hija, yo en ese tiempo yo no entendía nada de espiritualidad. Yo lo único que entendía era que Dios o era amoroso, o era castigador, o Él era el culpable de lo que a mí me pasaba, porque siempre hay un culpable. Sí. Siempre tiene que haber un culpable. En mi caso, yo siempre culpé a Dios, que Él a mí no me quería. Claro, es que como la hija no me quiere, pues a mí ni Dios me quiere. Es que Dios no entra ni por la puerta de esta casa. Entonces yo empecé a sentir ese rechazo por ese Dios que hoy yo concibo y que amo, por todo lo que a mí me pasaba. Para mí era un Dios castigador. Pero sin embargo, yo le pedía a Dios, yo hablaba con Dios.
yo le suplicaba, yo le imploraba, yo doblé rodilla todo lo que quiera, pero a mí no me funcionó, porque como yo siempre, yo alegaba con él por todo lo que a mí me pasaba. Pero sabes que, mami, hoy que ya entendemos y concebimos a Dios de otra manera, está escrito que cuando, y esta mañana lo escuché en Santiago, que nosotros pedimos y no se nos da, pero porque no sabemos pedir. Total. Lo único que nosotros necesitamos en la vida es tener a Dios dentro de nosotros. No Porque es siempre más. lo buscamos afuera, en una iglesia, en no sé dónde. Él habita dentro de nosotros. Yo recuerdo que anteriormente yo miraba al cielo y yo le oraba al cielo, le pedía al cielo, le suplicaba al cielo, porque para mí Dios vivía allá, pero yo no entendía que Dios estaba dentro de mí. Ahí fue cuando yo yo hace 17 años tuve un despertar espiritual, y desde el momento en que yo tuve ese despertar espiritual, empecé a concebir a Dios de otra manera. El Dios bondadoso, el Dios generoso, el Dios que me ama, el Dios que me cuida. Y yo lo único que tengo que hacer es pedirle, pero pedirle con fe. Y la fe es creer en lo que no se ve. Yo le pido con fe, yo le pido con amor. Y Él todo me lo concede. Yo tengo una relación espectacular con ese Dios que hoy en día es amoroso, cariñoso conmigo, porque Él es el rey del mundo y yo soy la hija del rey. ¿Y qué quiere un padre para su hijo? Lo mejor. Y Él a mí me dio la oportunidad y me está dando la oportunidad de todos los días ser como Él quiere que yo sea. No es como yo quiero ser, es como Él quiere que yo sea. Y es una forma muy hermosa de concebir a Dios como ese ser superior que habita en nosotros mismos, porque mira, mami, que es totalmente coherente. Ahora decías que no creías en ti, siempre anhelaste todo lo de afuera, nada de lo que habitaba en Gladys, y Dios habitaba en Gladys. Por eso Él nunca te escuchaba, porque estabas buscando allá. Es que yo buscaba afuera lo que tenía dentro de mí, pero yo no sabía. ¿Y cómo vamos a darle pautas a estas mujeres para que empiecen a buscar dentro de sí lo que tienen, para que empiecen a buscar dentro de sí ese ser superior, ese Dios, para que tengan una relación diferente con ellas mismas y con Dios? Eso es muy complejo. Es muy complejo porque hay muchas personas que creen en Dios, no todo el mundo cree en Dios, pero es lo más sencillo que hay en el mundo, concebir a O sea, Dios. ¿de lo sencillo es complejo o de lo complejo es sencillo? Ambas cosas. Es muy complejo porque no todo el mundo cree en Dios. ¿Sí? Ahí está lo complejo. Pero es muy sencillo. Y no solamente porque no creen, porque no quieren. También no quieren. Es que Dios le da a uno todos los días un regalo envueltico en papel periódico y uno no se da cuenta. Y son tan pequeñitos y otras veces tan grandes, tan enormes, que no caben dentro de uno. Porque no son regalos ni materiales, son espirituales. Y la espiritualidad es muy diferente a la religión. La espiritualidad es yo tener esos principios espirituales, ¿sí? La bondad, la misericordia, la compasión, la benevolencia, la gratitud. Esos son los frutos del Espíritu, más los frutos del Espíritu son amor, gozo, bondad, benignidad, fe, paciencia, mansedumbre. Sobre todo la paciencia. De eso es
lo que más nos tenemos que llenar los seres humanos hoy en día. Bueno, ¿y cómo hacer para que las mujeres o las personas que no quieren, no solamente que no crean en Dios, que no quieran esa transformación en su vida, se nieguen? Obviamente nosotras que ya estamos, digamos, un poco más del otro lado, entendemos que están en una etapa de negación, ¿cierto? ¿Cómo hacerlas para ayudar a salir de esa negación? ¿Simplemente tienen que vivirla y tienen que resolverla o podemos darles algunas pautas? Por ejemplo, en el caso tuyo, que, ay mami, o sea, yo de verdad a veces me pongo a pensar y yo digo, Dios mío, a la edad que yo tengo, mi mamá ya era abuela, yo me siento demasiado joven, demasiado vital, y tú a la edad mía ya eras abuela, pero no nos relacionábamos. Y, y hoy no lo veo con dolor, pero en algún momento sí, haber perdido tantísimos años y tantísimas oportunidades, de verdad que eso es lo que no le queremos que le pase a muchas de ustedes. No se pierdan esos momentos. Hoy porque mi mamá y yo tuvimos que hacer un trabajo muy fuerte y vuelvo y les digo, muy doloroso, pero no somos merecedoras de eso, ni madres ni hijas, de verdad que hay que abrir los ojos, que hay que elevar esa conciencia para que seamos conscientes de, de que tenemos que perdonarnos, de que tenemos que tomar esa decisión, dar ese paso, animarnos, a, pero obviamente bajo un principio, responsabilizándonos, porque no todos, no podemos andar por el mundo buscando culpables. Así es. Tenemos sencillo. que empezar por nosotros mismos. Es que todo lo que tú has dicho parte de mí. Y eso lo entendí yo el día que mi mamá hace aproximadamente 15 años me dijo, hija, porque nosotras en la búsqueda, pero yo me negaba, de pronto ella a veces también, yo sí fui muy cortante, yo sí fui muy fuerte, yo sí fui muy, no sé, muy egocéntrica. Implacable. O sea, muy mala, perversa, lo que haya sido. Pero mi mamá el día que hace aproximadamente 15 años me dijo, hija, solo hay que cambiar una cosa. Y yo me quedé esperando esa respuesta. Hija, solo hay que cambiar una cosa. Todo. Y solo depende de una persona. De ti o de mí. O sea, tenemos que responsabilizarnos de los actos. Cuando tú te responsabilizaste del hecho de haber de pronto como mujer asumido algunas actitudes que no sé, no fueron en contravía o chocaron con mi papá, te responsabilizaste de tu parte. Listo, Jaime cometió un error, yo también me equivoqué. Y ahí pudiste empezar como a hilar y a tejer para poder empezar a reconstruir todo ese dolor, todas esas heridas. Y así, y se fue convirtiendo en una cadena. Mi mamá se responsabiliza de la parte de ella durante su matrimonio, ¿cierto? Cuando mi mamá me empieza a dar esas pautas, yo empiezo a responsabilizarme de mis actitudes como hija, de todas esas cosas malas y de todas esas cosas que me hacían sentir sucia. Entonces yo empecé a responsabilizarme también y empezamos a tejer desde el amor, el perdón, el perdonarnos mutuamente, el perdonarnos a nosotras mismas y realmente eso fue lo que funcionó. Entonces sí hay algo muy grande, muy valioso de lo que casi no se habla y es esa responsabilidad que todos tenemos de asumir nuestros actos, porque es que todos nos equivocamos. Somos seres humanos. Nada hace diferente a un ser humano de otro. Y mi mamá sufrió mucho cuando dejaste de culpar a mi papá, dejaste de sufrir. Cuando yo dejé de culparte a ti, dejé de sufrir.